Si su hijo no atiende, si su hijo no pone atención o no presta atención, puede ser que no escuche, y esto es importante que lo veamos con nuestros pequeños. Estamos con Natalie Goldenwish, audióloga, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tan frecuente es encontrar niños que tal vez no atiendan y decir, es que no hace caso, pero tal vez puede ser un problema de audición? Correcto, es bastante común. Tal vez no es tan común encontrar una pérdida de audición permanente en los niños ya como edades más avanzadas, ¿verdad? Porque primero hacemos una evaluación en recién nacidos para poder descartar una pérdida de audición ya como tal vez congénita o permanente, pero en los niños mayores, edad de preescolar, por ejemplo, sí es común encontrar pérdidas de audición que tal vez no sean permanentes, que sean temporales y tratables, pero que de todas formas hay que prestarles importancia. Hay papás que tienen dudas porque los niños no escuchan y te devuelven la respuesta muy fuerte también. ¿Cuáles son esas señales? Ok, bueno, primero tenemos que poner atención si el rendimiento del niño baja, porque pueden ser niños que están escuchando con audición normal, pero de un momento a otro encontramos un problema auditivo, entonces su rendimiento escolar baja, o alguna otra señal puede ser que el niño empieza a hablar un poco más duro de lo normal. También, aunque sea un poquito contradictorio, estos niños también pueden más bien hablar un poco más bajo de lo normal, empiezan a bajar su tono de voz, y esto es porque ellos no escuchan a la persona que les está hablando y tratan de imitarlo. Entonces de repente, en vez de gritar, lo que están haciendo más bien es como susurrando todo el tiempo, y es porque como que no pueden escuchar a los demás. Un niño distraído, que como quien dice que uno lo ve en otras, puede ser eso. También muchas veces se diagnostican con déficit atencional, y cuando realmente puede ser que es que no está escuchando bien, no está prestando atención a las instrucciones, entonces se distrae, se pone a hacer otras cosas y realmente es un problema auditivo y no un déficit atencional. A veces tal vez están viendo la tele y le suben mucho el volumen o le dan la tablet y no escucha, entonces usted lo ve pegado así. ¿Cuál? Exacto. Es una señal tal vez. Esa también es una señal. Ahora hay que poner atención si es un hábito familiar, que vemos que todas las personas en la familia escuchan el televisor a ese volumen, o si también es un cambio en lo habitual. Tal vez antes escuchaba el volumen de la tele más bajo y de repente empezamos a ver que lo empieza a subir más alto. Puede ser una simple acumulación de cera, nada más, en el paciente. Eso es lo que estamos buscando específicamente en los niños de edad preescolar, ¿ok? Sí se dan algunos casos en los que se da una pérdida de audición permanente, que por alguna razón se afecta el oído interno, pero lo que más estamos buscando es que no haya una infección de oído o un tapón de cera, que son pérdidas de audición que son tratables, puede ser algo muy permanente, muy temporal, perdón, y muy fácil de corregir, pero que no nos damos cuenta, no nos las vemos a tiempo y pueden afectar el lenguaje de los niños. Doctora, ¿en qué consiste esta evaluación para saber si realmente está perdiendo la audición o es un taco de cera? Ok, bueno, para evaluar el oído se divide en tres partes. Tenemos el oído externo, oído medio y oído interno. Entonces tenemos que evaluar las tres partes para ver en dónde está el problema. El oído externo se evalúa muy fácilmente, nada más revisar, hacer una otoscopía, ver que no haya un tapón de cera o una infección en el oído. El oído medio, lo que hacemos se llama una timpanometría, que lo que hace es medir la presión en el oído y ver el movimiento del tímpano para ver si hay líquido dentro del oído medio. Y después evaluamos el oído interno haciendo una audiometría. Ahí lo que estamos viendo es cómo responde el niño al sonido. Entonces ponemos diferentes tonos, diferentes pititos, y el niño tiene que contestar para ver si escuchó ese pito. ¿Hasta qué punto un taco de cera puede obstaculizar la audición de un niño? Sí lo puede obstaculizar bastante. Podemos tener una pérdida de audición. Esta pérdida de audición se llama conductiva. Y podemos tener una pérdida de audición, una leve o moderada, ¿verdad? Que sí nos afecta, le afecta al niño escuchar el lenguaje humano. Puede ser que escuche otros sonidos, porque muchas personas vienen y me dicen, no, es que él no tiene un problema de audición porque logra escuchar los sonidos a su alrededor. Sí, pero tal vez el lenguaje humano, cuando le estamos hablando, no lo está logrando escuchar al 100%. ¿Cómo debe ser la limpieza del día a día del oído de un niño o niña? No se debe de limpiar. Con los codos, ¿verdad? Le dicen las abuelitas. Exactamente. La cera es buena para el oído, nos protege contra bacterias y hongos, entonces es mejor que esté ahí, lubrica el oído.
Si se realiza, si se llegue a formar un taco de cera, lo mejor es ir donde un médico especialista para que lo saque. No tenemos que intentarlo nosotros porque es más el riesgo de un trauma que podamos crear. ¿Esa evaluación temprana puede hacer la diferencia? 100%, sí. Los niños en estos momentos, cuando son así de pequeños, lo que están haciendo es desarrollando el lenguaje. Entonces, si no lo abarcamos tempranamente, vamos a afectar el lenguaje, el desarrollo de su lenguaje y tanto su socialización y el rendimiento escolar. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en audición en niños y niñas? Más o menos lo que hemos estado hablando, o sea, muy poco, puede ser que haya alguna pérdida de audición hereditaria o congénita que podemos ver, pero realmente eso se da como en casos menores. Y más frecuentemente infecciones de oídos y tapones de cera. Las infecciones de oídos son más recientes al regreso de clases después de las vacaciones, que estuvieron en el mar, que estuvieron en las piscinas, entonces es bastante frecuente en esas épocas. ¿Cómo un maestro o maestra puede detectar ese problema de audición en el niño? Más o menos con las señales que estamos viendo ahora, que de repente era un niño que se comportaba de una forma, empezó a cambiar su comportamiento, empezó a dejar de poner atención en clase, vemos que a cada rato pregunta, o pide que le repitan las cosas, que también es una buena señal. Muchas veces hasta los niños reportan y dicen, es que no estoy escuchando bien, y los profesores o los papás lo ignoran pensando en que está llamando la atención o algo así, y realmente es importante prestarle atención. No puedo dejar por fuera en qué momento ya una audióloga, como usted dice, necesita ya una ayudadita, ¿verdad? El audífono. Ajá. Bueno, una vez que ya descubrimos que si hay una pérdida de audición que sea permanente, no que sea temporal, ¿verdad? No por una infección de oído ni por ni un tapón de cera, sino ya un problema en el oído interno, entonces colocamos los audífonos. Tenemos muchos tipos de audífonos y tenemos audífonos especiales para niños. Bueno, ahora son bastante modernos, tenemos audífonos que son recargables, viene siendo el cargador, entonces uno nada más lo coloca en la noche a cargar como si fuera el celular. Unas opciones tal vez un poco menos modernas, menos costosas, también tenemos audífonos con batería, que aquí lo que se hace es abrir la batería, y tenemos diferentes baterías dependiendo del audífono. Lo bueno es que hay solución. Doctora, le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.